Nuevo Pacto Producciones presenta al apóstol Jonathan Meza con otra de sus enseñanzas que revolucionarán tu vida. Declaramos que esta semilla cae en buena tierra. Pido espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Dígalo, que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento. Lo recibo por la fe en el nombre de Jesús. Diga, traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora levante su mano derecha y diga 2016. Vamos, diga 2016. Es y seguirá siendo mi año de confirmación del poder de Dios a favor de mi vida. Todo el que lo crea, déle su mejor aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Apláudale a la unción, a mi madre, Espíritu Santo. Aleluya. Muy bien, pueden sentarse. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es domingo, entonces 27 de marzo del 2016, nuestro año de confirmación. Vamos a estar muy atentos. Les traigo un tema que le puse por título: algunos conceptos erróneos acerca de Dios. Vamos a aprender de algunos conceptos erróneos acerca de Dios. Muchos de estos conceptos tú y yo pues ya los hemos aclarado a través de los años, pero hay otros que seguramente te van a traer una fresca revelación, y cada punto que yo mencione es para que mejore tu conocimiento en cuanto a Dios. El conocer a Dios es muy importante. Ahora, ¿por qué hay tanta ignorancia en muchas religiones? No obstante, hay tantas religiones, no significa que tienen conocimiento. O sea, el hombre es religioso por naturaleza, pero no significa que le interese estudiar, que le interese conocer, y mucho menos que tenga revelación. Es por eso que tú y yo hemos, a través de los años, derribado muchos argumentos, hemos destrozado muchos paradigmas que ya se traen, conceptos establecidos ya que el cristianismo tiene. Y no tan solo el cristianismo, sino la gran mayoría de las religiones tienen sus conceptos equivocados de Dios. Una, por la mala interpretación de las escrituras, pero también por lo que el pueblo piensa, por los dichos de la gente. ¿Sabes que muchas personas conocen más dichos de gente que versículos? Camarón que se duerme. ¿Te fijas? Muchos dichos. Agua que no has de beber, déjala que corra. Sabemos muchos, y no te sientas mal por saberlos. Digo, crecimos en una cultura de dichos. Muchos de esos dichos están correctos, pero no todos soportan el filtro de la palabra de Dios. Cada dicho tienes que llevarlo a la luz de la palabra de Dios. Y entonces cuando ya pasa por ese filtro, tú dices, ¿me quedo con ese dicho o no? Es tan importante conocer a Dios. Dios aprieta, pero no ahorca. Ese es un dicho de la gente, que significa que sí te enferma, pero no te va a matar. Aprieta, pero no ahorca. O sea, sí te manda una ruina financiera, nomás para que aprendas algo, pero va a pasar, no te preocupes. No. Nomás era un sustito de una enfermedad de 8 mesecitos. Y en Redimidos, gracias a Dios, nos hemos caracterizado por derribar estos argumentos, por quitar estos paradigmas, es decir, esas ideas preestablecidas, y que la gente llega con Dios ya con sus ideas. Así que usted no tan solo se deje lavar el cerebro aquí por la palabra de Dios, sino por favor ayúdeme desde la mañanita, láveselo. O sea, venga aquí
con una actitud de aprender. Yo me acuerdo cuando escuché por primera vez a un individuo en San Diego, California, decir que Dios no manda males. Por supuesto, este hombre era un seguidor del gran Kenneth Hagin, que nos enseñó un gran porcentaje de esta revelación de la bondad de Dios. Y digo un gran porcentaje porque el propio Kenneth Hagin, en uno de sus libros más importantes, No culpe a Dios, él dice en todo su libro que Dios no manda males, pero que cuando su hermana se murió, ahí sí Dios lo hizo con un plan. Así que yo nomás dice plop. Cuando terminé el libro dije, pero ¿qué es esto? Al igual que otro seguidor de Kenneth Hagin escribió un libro que se llamó, creo, el pan diario que comemos, no sé qué, un título importante ahí, y también decía, Dios no manda males, Dios es bueno, pero en cierta parte del libro él dijo, excepto con Job, ahí sí Dios probó a Job con algo malo. Yo dije también, revelación inconclusa. Le damos gracias a Dios que la revelación ha aumentado y ahora entendemos que Dios no manda ni un solo mal, o sea, ni uno solo, ni los manda ni los permite. Pero la primera vez que yo oí a un hombre decir eso en San Diego, yo no tuve la actitud correcta, te lo confieso, así que quiero ahorrarte problemas, cambia de actitud. Yo tuve la actitud incorrecta, yo iba con varios de mis amigos de la misma denominación de donde yo vengo, que se llama Iglesia de Dios Evangelio Completo, por nombre no quedamos. Y cuando estaba escuchando a este hombre decir, el Padre no manda males, porque así es el Padre, decía, y tenía buen denuedo el muchacho, y yo rápido volteé con mi vecino, que era un camarada mío de la denominación, que no manda males, y qué onda con Job, y qué onda con el aguijón de Pablo, está mal este vato. O sea, actitud incorrecta. Jamás pensé que ahora iba a estar de este lado, y no tan solo de este lado, sino aumentando la revelación. Eso es tremendo. Así que te quiero ahorrar años y problemas. Cambia de actitud, desprográmate de toda la basura religiosa y está dispuesto a aprender lo que Dios tiene para ti. Así que mi tema de hoy es algunos conceptos erróneos acerca de Dios. Número 1, que Dios se lleva a la gente. ¿Usted qué opina, mi hermano? ¿Son mentiras? Así dice la gente, ¿verdad? Que Dios se lo llevó, que Dios necesitaba una florecita en el cielo. Por supuesto que estas cosas se oyen muy tiernas y hasta cuesta poder enseñar a alguien cuando está en su dolor. De hecho, todo tiene su tiempo. ¿Verdad que todo tiene su tiempo? Hay momentos de enseñar, hay momentos de llorar nada más y escuchar a la gente. No te vayas a poner en un funeral, por favor, a dar explicaciones de ese tipo. En funeral, ponte a llorar con la gente y no regañarlos. ¡Hey! Ni explicarles si fue el diablo, si fue Dios. Lo único que necesitas es un abrazo ya. Después podrás enseñar. Tuve el gran privilegio y responsabilidad de estar frente a varios padres de familia, de los padres que sufrieron la pérdida de sus hijos en la guardería ABC, tan mencionada en Sonora y en todo el mundo, el caso sonado de los niños que murieron quemados. Yo creo que ha sido el momento más desafiante de mi vida para hablar de la bondad de Dios. Tú le puedes hablar de la bondad de Dios a los redimidos, te dicen amén. Le puedes hablar de la bondad de Dios inclusive a los cristianos y ponle que se pongan un poquito roñositos, pero no hay problema. Pero hablarles de que Dios no mató a esos niños y que te pregunten entonces quién fue y por qué se murieron, si ellos son inocentes. Todavía me hubiera muerto yo, pero ellos se murieron y se quemaron, explíqueme. O sea que tú tienes que estar intercediendo en lenguas para que no te linchen. Y gracias a Dios, de veras, que Dios ha sido bueno. De todas me ha librado el Señor a mí.
pudimos hablar la palabra, no sé cómo, te lo confieso, no sé cómo les dije que. La Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. Yo nomás me paré enfrente, les empecé a hablar. Lo único que recuerdo es que no hubo ninguna persona que se ofendiera, al contrario, querían mi serie de estudio. Les dimos un abrazo, les ofrecimos una cena. Pero no dejé de decirles que hay conceptos equivocados que tenemos. Es decir, nunca vamos a negociar la palabra, lo diremos de una o de otra manera, pero siempre lo diremos. Y Dios te dará la gracia y la sabiduría para decirlo. Pero como ahora estoy en este campamento del ejército de Dios, usted debe de saber que este es un concepto erróneo de Dios, que Dios se lleva a la gente. Vamos a 2 de Samuel 14:14. Dice así. No te voy a dar muchos versículos que yo pudiera dar. No te voy a explicar que el caso de Job, el caso del aguijón de Pablo, que Dios no mandó plagas, que Dios no mandó el diluvio, nada de eso. Y eso por si alguien me está viendo por internet o alguien está aquí presente y está pensando como yo cuando estaba en San Diego, California, cuestionando al predicador. Le digo una cosa, si me pongo a explicarle todas estas cosas, no terminaríamos hoy. Tengo una serie de estudios que se la voy a recomendar, que es la mejor que he dado en el tema de la bondad de Dios, que se llama Entendiendo la permisión divina. Entendiendo la permisión divina, ahí puedes ver la gran mayoría de los pasajes malinterpretados donde se cree que Dios envió un diluvio cuando no lo envió. Dios informó que venía un diluvio. Wow, qué diferencia. Ahí viene el caso de Job, donde Job dijo Jehová dio, Jehová quitó. Lo dijo Job, pero luego Job se arrepintió de haber hablado mal. Ahí te explico en esa serie el aguijón de Pablo, que claramente dice 2 Corintios 12:7 que no fue Dios quien le mandó el aguijón, fue Satanás, etcétera. Por lo tanto, en cada punto aquí no pienso argumentar con profundidad, solo decir unos 2, 3 versículos para establecer bien este punto. Dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra. Recuerda que ese desierto morimos porque todavía no venía Cristo, Cristo no había dado a luz la inmortalidad con su resurrección. De cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Subraya esto que sigue. A mí me parece muy claro. Ni Dios quita la vida. ¿Te gusta la opinión del autor de ese libro? Ni Dios quita la vida. Confiéselo, Dios no quita la vida. Segundo versículo, Ezequiel 18:32. Otro de los versículos contundentes. Dice así, la palabra de Dios, porque no quiero. ¿Quién está hablando? Dios. No quiero, por favor dígalo, Dios no quiere. Aquí lo dice, no quiero la muerte del que muere. Alguien diga aleluya. ¿Qué dicen los cristianos? No nomás los cristianos, montón de religiones. Fulano dice, Dios se lo llevó. Dios no se lleva a la gente. A los únicos que se llevó fue a Enoc y a Elías, y muy próximamente a ti y a mí. A los demás no se los llevó Dios. Es que Dios no se lleva a nadie, es decir, la muerte de nadie es la voluntad de Dios. Se van al cielo o al infierno, ese es otro tema. Pero Dios no se los lleva, o sea, no es Dios el que les da raite a ninguno de los dos lados. El diablo te puede dar raite al cielo o al infierno, pero es el diablo el que da raites, el que dice, sí, cierto, tú crees que te vas al cielo, ah, bueno, pues te quiero llevar ya mañana, dice, tú no lo recibas. Entonces diga conmigo, Dios no se lleva a nadie.
Pero a ti y a mí sí nos va a llevar en el rapto de la iglesia. Declaro que no veremos muerte. Somos la generación Enoc. Otro concepto erróneo es el número 2, que Dios manda enfermedades. Así creen muchos. En Isaías 53:5 mi Biblia dice exactamente lo contrario. Verás cómo le va a ayudar a muchos cristianos este tema, y ahorita que me voy metiendo en otros puntos te va a ayudar hasta a ti. Quítate conceptos erróneos de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y mira, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué Biblia tienen los cristianos que dicen que Dios manda enfermedades? Los has oído tantas veces ya que hasta ya se te hacen tan tiernos ellos, pero no pierdas la capacidad de asombro. Han dicho que Dios enferma a la gente. No hay acusación más terrible. Bueno, sí hay otras más terribles, pero esta es una de las grandes acusaciones terribles. Lejos de que Dios enferme a la gente, tenemos aquí el versículo claro de que Cristo vino para sanarnos a todos, que por su llaga nosotros seamos curados, y ya fuimos curados. En tercera de Juan 2 también dice claramente el plan de Dios. Amado, yo deseo, dice tercera de Juan 2, que tú seas prosperado. Mira el deseo de Dios. Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas, y aparte desea que tengas salud. ¿Cómo es que los cristianos dicen que Dios enferma a la gente si la Biblia dice que Dios desea que tú y yo tengamos salud? Entiéndelo ya. Tú eres un redimido. Tú eres un redimido. Tu mente ya está renovándose cada día más con la palabra de Dios. Número 3, un concepto erróneo que también la gente tiene de Dios, es que Dios prueba y castiga con cosas malas, puras cosas que tú ya las dominas. Supongo que si te entrevisto al final me darías algunos versículos al respecto. No te voy a entrevistar, pero gente cree que ya lo domina. Te animo a que realmente te metas a la palabra y que tengas por convicción, hey, tú no estás en cualquier lugar. No nomás de que sí, ya sé que Dios no enferma, compruébamelo. Que luego te sale el diablo con Biblia y te dice, a ver, aquí Dios enfermó a Ezequías y tú vas a tener que tener revelación. No, ahí no dice que lo enfermó, dice que le informó que moriría. Ordena tu casa porque morirás. En ninguna parte dice ordena tu casa porque te mataré. Y tú tienes que saber, tienes que usar bien la espada, aleluya, la espada del Espíritu. Donde no sepas usar la espada, eres un religioso redimido. Esto duele, pero tienes que aprender. Porque el diablo viene con versículos y es cuando la gente se tambalea. Ah, caray. Nada de que caray. Hay cómo refutar las mentiras del diablo. Tenemos aquí años ya, más de una década, para renovar tu mentalidad, para que no tengas ninguna duda, sobre todo en este tipo de cosas, de conceptos equivocados de Dios. Entonces diga conmigo, Dios desea mi salud. Pero aquí en el punto 3, o sea, este concepto erróneo, que Dios prueba y castiga con cosas malas, simplemente nos vamos a Santiago 1:13 y dice así la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, como tú ya sabes, la palabra tentado en el griego es también probado. Cuando alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios. Qué clarito aprendemos tú y yo, ¿verdad? Que dice tan fácil que no diga que es probado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser probado por el mal, ni Él, o sea, ni Dios prueba a nadie. Hágame 100 planas de eso. Diga, Dios no prueba a nadie con el mal.
¿Te fijas que el contexto viene hablando con el mal? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie con el mal. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios sí prueba, como ya lo hemos enseñado una y otra vez, sí prueba, pero prueba tu mente, prueba tu corazón, nunca con algo malo. Y luego ya en el versículo 17, confirmamos que todo lo bueno viene de Dios. Mira, toda buena dádiva no incluye males. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Papá te manda puras cosas buenas. Así que Dios no te prueba con lo malo, pero tampoco te castiga. Vamos a Proverbios 3:12. Tú bien sabes que puedo dar muchos versículos, nomás estoy dando unos 2 o 3. Dice, porque a Jehová al que ama castiga. Yo creo que de ahí se agarran los que creen que Dios castiga. Por supuesto que de ahí se agarran, pero tú que eres un escudriñador de la Biblia, el verbo castigar en el hebreo es yakak, que significa corregir, reprender. Por lo tanto, esto debe leerse así: Jehová al que ama lo corrige. Al que ama, ¿cuál es la otra palabra? Lo reprende. ¿Cuántos aceptan las reprensiones del Todopoderoso? Ahorita que te dije, con el diezmo no estás dando nada. ¿Qué es eso? Corrección, reprensión. De esa manera Dios te castiga. ¿Te gusta el castigo de Dios? ¿Le das gracias a Dios que no es ningún cáncer? ¿Le das gracias a Dios que no es un accidente de algún hijo tuyo? Hasta se antoja decirle, Señor, sígueme castigando, disciplíname, enséñame, corrígeme. Jehová al que ama lo corrige. Y hasta te dice, mira, como el padre al hijo a quien quiere. ¿De qué manera te corrige? Como el padre que ama a sus hijos. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Todos amamos a nuestros hijos. Yo no conozco a un padre que quiera algo malo para sus hijos. No dije que no hay, sí hay. Sí hay padres muy malos, madres desnaturalizadas, sí las hay. De que las hay, las hay. Pero yo no conozco todavía ninguna, y la gran mayoría queremos lo mejor, hasta chipiloneamos, hasta somos demasiado consecuentes con los hijos porque los amamos. ¿Te has fijado? Una madre, su hija, su hijo es el mejor, aunque sea bien glorioso. Todos dan testimonio de que es glorioso, glorioso. Pregúntale a la mamá, no, es que el líder. Es que el líder, ¿no? Tremendo. ¿Por qué? Porque es el papá, pues. Es la mamá, siempre va a ver lo mejor en sus hijos. Entonces, ¿cómo se le ocurre al cristianismo? Tal vez tú digas, pastor, ya deje de decir cristianismo. Pues es que así creen, pues. ¿Cómo se le ocurre al cristianismo enseñar que Dios castiga? Porque te amo, te mato un hijo. ¿Tiene sentido? Porque te amo, te mando a la cama 3 años de enfermedad. ¿Tiene sentido? No. Se antoja decirle, no me ames tanto. Dios al que ama lo disciplina, lo corrige como el padre al hijo a quien quiere. Tú no permitirías eso para tus hijos. Tú no permitirías que ningún perro rabioso mordiera a tu hijo. Tú no pondrías a tu hijo en las vías del tren. Tú no harías nada de eso. Tú no le inyectarías a tu hijo un virus. ¿Lo harías? No, no lo harías. Pues si vosotros, le dijo Jesús a su generación, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre dará buenas cosas a nosotros. Papá es bueno y no prueba ni castiga con lo malo. Cuarto concepto erróneo que la gente tiene acerca de Dios es que Dios nos enseña con cosas malas. ¿Has oído a alguien que dice, Dios me enseñó con esto malo que me pasó? Verás cómo aprendí. Y déjeme decirle, en parte tienen razón. Porque hay 2 maneras de aprender. O aprendes a garrotazos o por la palabra. Y cuando digo garrotazos, no son los garrotazos de Dios. O sea, o aprendes por la experiencia de que, caray, ya me di cuenta que no debo tocar ese cable pelón.
Porque la última vez que lo intentaste te aventó hasta el segundo cuarto. O aprendes de la mamá que te dice no toques ese cable pelón. O aprendes por la experiencia porque ya te dijeron que la droga te va a llevar a una destrucción, aunque andes en gracia, o la pisteada, etcétera. Ah, no, tú ya que te pasa algo, ay, ya voy a cambiar. Sí, ya te falta un dedo. Ahora necesitas un milagro que te hagan crecer un dedo, etcétera. Si es que no te quedaste arriba con las drogas. ¿Alguien está conmigo? O puede aprender por el consejo de Dios. Entonces, en parte tienen razón los cristianos cuando dicen, verás cómo aprendí con esta enfermedad. Sí, pero no era el plan de Dios que aprendieras con esa experiencia. El plan de Dios es que aprendas ahora que no estás enfermo. Ahora que no ha venido ninguna crisis, que aprendas ahora para que cuando venga ese momento difícil tú puedas enfrentar al diablo. O sea, Dios no quiere que aprendas por los garrotazos del diablo. Vamos a ver aquí Salmo 94, 12. Mira lo que dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Somos bienaventurados cuando Dios nos da un consejo. Los consejos de Dios son los mejores. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley, en tu palabra, lo instruyes. Yo veo aquí puros bienaventurados. ¿Qué le va a pasar a esa persona que es corregida e instruida por Dios? Mira el versículo 13. ¿Para qué te corrige Dios? Mira, para hacerte descansar. Aleluya. No para matarte, para hacerte descansar en los días de aflicción. En otras palabras, te está corrigiendo ahora para que cuando venga el diablo con algo malo, tú descanses en las promesas de Dios. Así que es un concepto equivocado eso de que Dios me está enseñando algo, por algo me mandó. Dios sabe todo, todo lo sabe. La gente, ¿cómo se dice? Dichirichera, ¿cómo se dice? Dicharachera. Puros dichos. Dios me enseñó algo, por algo pasan las cosas. Sí, por menso. No fue Dios, ¿o sí? Digo, yo reconozco, no sé si tú, pero yo reconozco que dices tú, qué cabezón fui, ¿sí o no? Uno tiene que ser honesto, pero siempre culpando. Dios sabe por qué, Dios sabe que el destino, que es negligencia. Ok, 2 Timoteo 3:16. Dios no te enseña con los golpes del diablo, sino que te corrige y te enseña con su palabra. Mira, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios, y toda la escritura es útil. ¿A cuánto les sirve lo que dice la Biblia? Es muy útil para enseñar. Mira, no necesita un lupus para enseñarte, para eso tiene la escritura. Toda la escritura es útil para enseñar, mira, para redarguir. Pero que la gente espera algo malo, ya créeme que cuando ya están ahí en la Cruz Roja, ya va la Cruz Roja, todo lo que da ahí, pasándose semáforos en rojo, ahí va la gente, ahí van redarguidos. ¿Fue el plan de Dios? El plan de Dios es que la escritura te redarguyera aquí, para corregir, mira. Y hay gente que sí se corrige, pero ya que les va muy mal, no fue el plan de Dios. La escritura debe corregirte, para instruir. Todo eso lo hace la escritura. El plan, la manera como Dios le enseña a sus hijos es con su palabra. Otro concepto equivocado que la gente tiene de Dios, que ese es mi tema, número 5, es que Dios determina todo lo que sucede en el planeta. ¿Has oído a alguien así? Yo creo que sí. Es tan común que la gente, cristianos y no cristianos, crean que Dios determina todo en este planeta. Yo creo que es el punto más famoso, ¿no? El mundano así cree porque no
No tienen revelación. Ni los cristianos tienen esa revelación. Ellos creen que Dios tiene al mundo de esa manera porque, ¿qué dicen ellos? No se cae una hoja sin que el Padre lo permita. Eso está enseguida de ayúdate que yo te ayudaré. Y está enseguida de camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Cuántos de los presentes saben, y esto lo repito, no hace que haya un nuevo que no sepa, que ese supuesto versículo no existe? Algunos se quedaron, ¿qué? No existe tal versículo. No se cae una hoja sin que el Padre lo permita. No existe. Ha sido una tradición religiosa para creer que todo lo que pasa en el mundo es la voluntad de Dios. Claro que no. Vamos a demostrarlo. Deuteronomio 30:19, rápidamente. Aquí vemos el libre albedrío en acción. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te dice el Señor, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todos digan, escoger. Sabes, escoger es el derecho legal de los creyentes. Tenemos el derecho a escoger. ¿Qué quiere decir? Que aunque te equivoques, tienes el derecho de volverte a levantar y de escoger lo correcto. Siempre que la gente escoge mal, todo mundo le da oportunidad de que después escoja bien, porque es un derecho legal. Entonces, el hombre es el que escoge la vida, el hombre es el que escoge la muerte, el hombre escoge la bendición, el ser humano escoge la maldición, y no es Dios quien escoge por ellos. Otro ejemplo acá, en Proverbios 18:21, tan conocido por nosotros, dice, la muerte y la vida. Estamos hablando de temas substanciales como la vida y la muerte. Mire, están en poder de la lengua. O sea, ya no estamos hablando solo de decisiones, sino de confesiones. Lo que hablas determina tu vida, no Dios. Dios no lo determina. Otro ejemplo, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, tú eres lo que piensas. Así que ya vimos en Deuteronomio 30 decisiones, Proverbios 18:21 confesiones, Proverbios 23:7 lo que piensas. El mundo está así por tres razones: por lo que decide, por lo que confiesa y por lo que piensa, no por lo que Dios determina. Usted está donde está no por determinación divina. Quítese ese concepto erróneo de Dios. Usted está donde está por lo que decides, por lo que confiesas y por lo que piensas. Dios no determina nada. Yo siempre he dicho, si Dios tuviera el control del mundo, este mundo, ¿cómo estaría ya si Dios controlara el mundo? Todo el mundo ya sería una bendición, no habría nada malo, ¿sí o no? Todo un paraíso. ¿Qué dicen los cristianos? Dios tiene todo en control. Hay una canción así. ¿Sabes qué quieren decir ellos cuando dicen Dios tiene todo en control? Que todo lo malo que pasa es Dios moviendo los hilos, tranquilos, Él sabe para dónde nos va a llevar. Ya se ahogaron 100,000, pero tranquilos, Él sabe lo que hace. Ya el terremoto aquel mató a otros 300,000, pero tranquilos, Él nos va a llevar a un buen final. Tonterías esas. Dios no tiene en control el mundo. Dios está esperando que el mundo escoja lo correcto. Dios no determina nada. Somos nosotros. Tremendos paradigmas que los tres cristianos que me ven dicen, de veras que el diablo a mí no me quiere. Número 6. Un concepto erróneo, muy erróneo de Dios que la gente tiene es que la muerte trabaja para Dios. Que la flaquita
Así le dicen en el sur de México, la flaquita, y hasta le ponen sus vestiditos y todo. Come manzanas, No, hay de ti que no le pongas manzanas. Es vengativa. Pero tú dices que bárbaro, eso de la Santa Muerte. Los cristianos inventaron eso. Los cristianos son los que han honrado la muerte. Cada vez que alguien se muere, dice, Dios, Él sabe por qué. Él tiene el control. La muerte trabaja para Dios. Acuérdense del ángel de la muerte. La muerte estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Son los culpables directos. Son los precursores de lo que ahora se formó como la Santa Muerte. Yo sé que no les gusta a los cristianos, pero la neta. Continuamos. Señores, la muerte no trabaja para Dios. Es la peor estupidez que he oído. Ahora yo sé que hay algunos cristianos que dicen, pero ¿por qué nos habla así si yo no sabía? Pues si tú has sido una víctima, entonces no es para ti. Es para el que te enseñó. Romanos 5:12 dice que la muerte entró no por culpa de Dios. Dice aquí, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la flaquita. Te tengo que hacer reír. Por el pecado entró la muerte. ¿O fue porque Dios la planeó? Por el pecado. Y un versículo más. Primera los Corintios 15:26. A ver qué le parece este. Y el postrer enemigo. Decía el pastor Arnoldo, tienes que estar ciego, tonto o endemoniado para no entender este versículo. Yo digo lo mismo. Oiga, ¿quién no va a entender que la muerte es un enemigo de Dios? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, la muerte en ningún modo trabaja para Dios. No es de que Dios le permite a la muerte con un plan que se mueran y que... No. Si Dios, te voy a recordar este punto, si Dios ha de permitir algo, porque sí permite, pero por algo tengo toda una serie que me tardé unos 3-4 meses, entendiendo la permisión divina. Y es hora que algunos no la entienden todavía. Si Dios ha de permitir algo, es porque tú lo permitiste. Yo sé que eso no te ayuda mucho a tu mente, a tu cerebro, pero ahí te lo voy a decir de otra manera. Consciente o inconscientemente hemos permitido cosas. Pues hay gente que confiesa tantas cosas malas y no está consciente del mal que está haciendo. Pero que él no esté consciente no significa que el mal no va a venir. Ahí va un niño con su dedito ahí, caminan ahí bien chistositos así rumbo al cable pelón, ahí va. Ay, no está consciente, entonces no le va a hacer daño, ¿verdad? Ajá. Tú no piensas si está consciente o no, te arrancas y agarras al niño aunque llore. Hay algunos que lloran, pero los he hecho así yo. Hay cosas que duelen. El niño cree que le quitaste un juego, pero se iba a morir. Que alguien esté consciente o no de algo no significa que el mal no se avecina. Por lo tanto, el postrer enemigo que será destruido la muerte, porque la muerte no trabaja para Dios. Si Dios permite la muerte, siempre es porque el hombre lo ha permitido. Puertas abiertas, malas confesiones y un montón de cosas que hemos estudiado. Paradigma número 6, o sea, concepto erróneo acerca de Dios, es que, número 7, perdón, que Dios pone una rayita, hágale así, qué divertido es esto, búrlese del diablo, hágale así, sí, Chuy.
que Dios pone una rayita de límite para la muerte. ¿Has oído a alguien decir eso? Es que es la rayita ya. Donde te tocó, te tocó. Oye, no, que yo no me quiero subir a un avión. Súbete, hombre, es la misma. Donde te tocó, te tocó. Total, si ibas en el avión, bien. Si te hubiera tocado ese día morirte, hubiera sido en el avión, en la lancha, en la bicicleta o a pie, o en tu oficina, donde sea. Ahí vas a caer muerto. O sea, donde te tocó, te tocó. Y con aquel denuedo que habla esa gente. Yo por eso no me callo. Que el diablo me quiere callar, no me callo nada. Que bájale una rayita, bájale tú. ¿Por qué? Ellos hablan con denuedo. Aleluya. ¿Has oído a alguien hablar con denuedo su ignorancia? La ignorancia buscando dónde para ir. Hasta abren la boca así. O sea, donde te tocó, Lucía. O sea, con aquella cosa. Yo siempre he dicho, si no sabes, cállate. O sea, es como si a mí me hubieras opinando. No, mira, se descompuso un avión del Interjet. Llámenme, yo voy y les digo cómo. O sea, nunca me has visto a mí de tonto queriendo opinar cómo se arregla un avión. ¿Por qué? Porque no estudié ni mecánica para carros, menos para aviones. O sea, es una área que no me toca. Ahí yo me callo ante los expertos. Me callo ante los que han entrado ahí, ve el cablerío, ve a saber un montón de cosas ahí de aviones. Digo, a lo mejor no es ni tanto, pero yo ignoro todo. O sea, soy un perfecto ignorante de arreglar aviones. Y no me da vergüenza. Pero ¿cómo es que alguien sí se atreve a decir, no, Dios te pone una rayita? Sí, no, él aprieta, pero no ahorca. Ajá. Por eso, en lo que sé hacer y en lo que tengo años estudiando, tengo que y debo hablar con denuedo, tapando bocas aquí, tapando bocas acá, porque es el llamado que yo tengo, que tú tienes, que todos los redimidos tenemos, establecer que Dios es bueno y que la muerte en ningún modo trabaja para Dios. Alguien denle un aplauso al Señor, por favor. Pero fuerte al Señor, aleluya. Y luego esta gente saca pura lógica. Digo, pues es lógico, o sea, es lógico. O sea, no usan versículos, nomás es lógico. Bien, digo mal. Bueno, vamos a Efesios 6:3. Efesios 6:13, perdón. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y no voy a hablar de la armadura, son varias cosas que hay que explicar ahí. El casco, el escudo y todo eso. El caso es que te apropies de esa armadura de Dios, porque eres un guerrero, para que podáis resistir en el día malo. Todos digan día malo. Ese día malo, hermano, se llama día malo porque precisamente es un día que lo programa el malo, o sea, no Dios. ¿Quién es el malo? Mateo 13:19 dice que el malo se refiere al diablo. La palabra malo en el griego es poneros. Ahora, ¿cómo sabemos que es malo? Esa misma palabra griega aparece en el Padre Nuestro. Jesús dijo, oraréis así: líbranos del malo, del ponero, del diablo, que se tradujo líbranos del mal, pero debe ser malo. Entonces, el día malo, ahí es la palabra griega poneros, o sea, se refiere al diablo, pues es un día, él es el que pone días malos, él es el que pone rayitas. O sea, hay un día malo y te ha querido matar una y otra vez, y a veces dice, aquí sí lo agarro, y resulta que no te agarró. Y acá me lo voy a... y no te agarro, y no, y así, y aquí estás, y estarás, hasta que Cristo regrese. Entonces no es el día que Dios pone. ¿Quién lo pone? El diablo. Juan 10:10 dice, ¿a qué vino el diablo? Que en el contexto viene hablando de la religión, pero detrás de la religión está el diablo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar
y destruir. Entonces es el diablo el que tiene un plan para matarte, no Dios. No es Dios. Juan 8:51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Dónde ves la famosa rayita? En ese versículo no la vas a ver. Si tú guardas la palabra, nunca verás muerte. ¿Por qué? Porque la palabra a ti te va a guardar del malo. Segunda Timoteo 1:10 dice el apóstol Pablo: pero que ahora ha sido manifestada, refiriéndose a la gracia de Dios que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, alguien diga aleluya, el cual ¿qué? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces Dios, lejos de poner rayitas, señores, hermano, este tema lo puedes hablar tú ante miembros y ante pastores y ante líderes. Todos están igual de ciegos. O sea, este tema tú alumbras a los miembros, alumbras a los líderes, alumbras a los pastores, alumbras a los apóstoles, a toda la jerarquía de cristianos, ciegos, guías de ciegos. Dios no pone rayitas, no es su voluntad que alguien se muera. Él, al contrario, dio a luz la vida, dio a luz la inmortalidad sin límites, vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. ¿Qué tipo de vida? Vida en abundancia. O sea, con Dios no hay rayitas. El diablo puso una rayita, pero tú sigues adelante. Paradigma número 8, es decir, concepto erróneo acerca de Dios. ¿Cómo tienen dichos estos? Que Dios no quiere a los ricos. ¿Usted qué opina? ¿Dios no quiere a los ricos? ¿Qué dice la religión? Dice la religión que los pobres se van a ir al cielo con todo y zapatos. ¿Por qué? Porque la pobreza es una ¿qué? Supuesta una virtud. Así que todos los ricos al infierno. Y entonces el pobre va creciendo con esos conceptos erróneos y va creciendo con un odio en automático a los que tienen dinero. Todos los ricos son malos. Paradigma equivocado. Se van al infierno por tener dinero. Hasta está la frase que dice: a fulano se pudre en dinero, se pudre. ¿Quién se pudre en dinero? ¿Sí o no la frase esa? Se está pudriendo en dinero, sigue pudriendo. Tú te estás pudriendo de envidia. Como alguien puso recientemente ahí por internet, vi algo que me hizo reír mucho. Creo que fue Jomans, este joven que se fue a México hace poquito. Creo que ya volvió, no sé si estés por aquí, hijo. Allá estás, bienvenido. Necesito hablar contigo para que me hagas una caricatura de mí. Ok, porque ya aprendió bastante. Bueno, el caso es que creo que tú fuiste el que pusiste ahí una frase que me hizo reír mucho. Dice: todo el que crea que el dinero no es la felicidad, transfiéralo a mi cuenta. ¿Has oído a gente así? Que el dinero es malo, que el dinero no es la felicidad, y que si tienes dinero hay peligro que te vayas al infierno. Puros conceptos, diga, conceptos erróneos. ¿Sabías que esas basuras que metió la religión son la que tiene a la gente mediocre, enferma, pobre, sin éxito? Hermano, te tienes que lavar el cerebro. Tienes que reprogramarte y meterte la información, la revelación del reino de Dios. Una vez cambiando tu mente,
se empieza a manifestar lo demás en tu vida. Así que ahí está la inmortalidad. Lejos de poner rayitas, Dios sin límite te quiere. Y nosotros en particular, redimidos, creemos que estaremos vivos hasta que Cristo regrese. Apóstol, ¿no se avergüenza de decir eso? No, no me avergüenzo. Pablo dijo, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. El hombre se murió y aún así lo dijo. Yo lo diré y declaro que no me muero. Amén. Entonces, Dios nos ama a todos, no por lo que tenemos o no tenemos, sino que Dios nos ama a todos. Y en el caso de los ricos, tal vez alguien se agarre de este pasaje. Vamos a Lucas 16:22. Y dice aquí que aconteció que murió el mendigo. Nótese que no lo dije con acento. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces de ahí se saca la teoría de que si eres pobre te van a llegar los ángeles y te van a llevar al cielo. Que porque a este mendigo que era Lázaro se lo llevaron al seno de Abraham. Hermano, a ese se lo llevaron al seno de Abraham porque no obstante vivió una vida de miseria y de pobreza, pero amaba a Dios. Y el otro rico, dice, el otro que era rico, aquí dice, murió también el rico y fue sepultado. Y la diferencia es que este rico, dice el versículo 23, y en el Hades, ahí se fue el rico al infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces el rico se fue al infierno. ¿Qué dicen muchos religiosos? Se fue al infierno por rico. No hay una sola parte en la Biblia que diga que se fue por rico, sino que se fue por lo siguiente. Vamos rápidamente, ahí mismo en Lucas capítulo 12, versículo 16. También le refirió Jesús una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Vamos a ver las características de este rico. ¿Y por qué muchos ricos se van al infierno? No por ricos, dígalo, no por ricos. Vamos a ver por qué. Dice que este hombre era rico y había producido mucho, versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. No tengo dónde guardar mis frutos. Sabes, grandes millonarios tienen juntas en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Esto me acabo de enterar. Y en sus reuniones, los grandes millonarios que también dan conferencias, se les llama conferenciantes, la palabra correcta. ¿Sabes qué aconsejan a los otros ricos? Haz de cuenta que es pues, un Slim con un Rockefeller y así, ¿no? De los ricos del mundo. Y uno de ellos, que es el que está haciendo la conferencia, dice, uno de sus consejos, le dice a sus cuatachos, regalen un 10, un 15%, regálenlo. Muchos de ellos ya están muy viejitos, ya pronto pues se van a ir. ¿A dónde? Pues no se sabe. Si no aceptan a Cristo, el pasaporte es Jesucristo. Y les están diciendo, deja ese dinero. Hay gente que no tiene a quién. ¿Tú has sabido de gente que deja millones de dólares a su perro, a su gato? Entonces estas reuniones son para aconsejarlos a ellos de que regalen su dinero, porque ya se van a morir. Sabes, yo cuando supe de eso me acordé de lo que dice la palabra de Dios, que los ricos que no temen a Dios están acumulando y no saben ni siquiera para quién lo van a dejar. Y está profetizado que lo van a dejar para los del reino de Dios. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Ok, este era uno de esos ricos que decía, no tengo dónde guardar mis frutos, versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Esa es la mentira, ellos creen que van a durar mucho. Nadie tiene aseguranza si no está en Dios. Repósate, alma mía, come, bebe, regocíjate. Eso no lo puede decir uno que no tiene a Cristo, solo tú.
El disfrutar de la vida es un don de Dios. Ellos creen que disfrutan de la vida, no, de repente pueden ser cortados porque no tienen aseguranza. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Por favor, dígalo: mío. Versículo 21. Así es el que hace, aquí está tremendo, mira. Así es el que hace para sí. Ese es el problema de muchos ricos, no la riqueza, sino que ellos solo piensan en sí, hacen para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Ves? El problema no es la riqueza, sino estar ajeno a Dios. Pero si eres un rico para con Dios, rico te quiere Dios y rico te vas al cielo y rico reinas en esta tierra. Es un paradigma equivocadísimo creer los ricos son malos, los ricos son perversos, los ricos se van a ir al infierno. Ahora, seguimos comprobando esto en Marcos capítulo 10, versículo 23. Marcos 10, 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pues cualquiera que lee eso dice, entonces tienen razón muchos religiosos que dicen que es muy difícil que un rico entre al reino de Dios. Pero usted, que es un buen escudriñador, tengo un buen escudriñador el día de hoy, usted le dice: pásate al 24. Y yo te lo digo a ti: pásate al 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. Mira, les va a aclarar que el problema no son las riquezas. Mira, cuán difícil les es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Puedes tener todas las riquezas que quieras, pero nomás, mira, requisito: no confíes en ellas, confía en Dios. Entonces tú ya estás preparado para muchas riquezas. Que venga el dinero que venga, ¿verdad que sí? Pero tú vas a confiar en Dios. ¿O no serás de los que llegó tanto dinero que ya no tengo tiempo de congregarme porque ya me estoy pudriendo en dinero? No, yo estoy seguro que una gran mayoría aquí están preparados. Estoy seguro que están preparados para la verdadera prosperidad. Al contrario, ahora vas a venir con más ganas porque vas a venir en tu carro del año. Vas a invitar a mucha gente. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Problema no son las riquezas, problema es confiar en ellas. Gloria a Dios. Concepto erróneo de Dios número 9, son 50. Son bromas. Que Dios manda terremotos y huracanes. Ya con eso tenemos. Son mentiras. Sí, cierto, son mentiras. Solamente te voy a dar 2 pasajes para demostrar que Dios no está en el negocio de mandar estas cosas al planeta. Mateo 24:7, tal vez de ahí se agarran algunos, tal vez, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Recuerda que Mateo 24 es Jesús describiendo el panorama profético de los últimos tiempos. Y dijo Jesús: habrá pestes. A ver, ¿dijo habrá pestes o mandaré pestes? Oye, solo hay que saber leer. Cuando gente a mí me quiere discutir, yo me agarro hasta de una letra y de ahí no me mueves. Yo soy como esos perros que muerden y no sueltan así. No dice que mandará pestes, dice que habrá. Y si dice que habrá, no dice quién las mandará. Pero en todo el contexto bíblico sabemos que el diablo es el que manda los males. Habrá hambres también, no dice mandaré hambres. Y mira, y habrá terremotos en diferentes lugares. Entonces te digo esa cita porque gente me ha dicho: ahí dice Mateo 24 que habrá. Y yo digo, qué argumentote, o sea,
Wow, qué iluminado vienes. Dice que habrá, ¿dónde dice que fue Dios? Pero ese está más tranquilo. Pero ¿qué me dices de segunda a los Corintios 12:7, donde dice ahí que el aguijón lo mandó quién? Lo mandó Satanás. Sin embargo, no obstante, ahí sí dice que fue el diablo. Ellos insisten en decir que fue Dios. Es decir, es una mente diabólica que ha tratado de desvirtuar a mi Padre Celestial. Pero estamos aquí para dar el verdadero conocimiento de Dios, que conozcan al Dios que nunca se les había presentado. Dice que habrá terremotos, pero no dice que Dios los mandará. Ok, el otro versículo es Marcos 4:37. A ver qué le parece Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Esa gran tempestad puede ser huracán, ciclón, incluye ahí toda la lista. Se levantó una gran tempestad de viento, que dicen los cristianos que es Dios, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Ves la palabra anegada? Es de que es que el agua pues estaba metiendo, y te lo digo porque en Primera de Pedro dice que en el tiempo antiguo la tierra fue anegada en agua. Eso significa anegada en agua, Génesis 1:2, que no es el diluvio, porque anegar es que se está metiendo el agua. Diluvio de Génesis 6:7 es que el agua viene de arriba para abajo. Así que Génesis 1:2 es primer cataclismo, donde no fue la lluvia, sino fue un grandes tsunamis, donde todo fue lleno de agua. Ok, el caso es que aquí se usa esa misma palabra con este huracán, o como se le llame, versículo 38. Y él estaba en la popa, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. No pierda de vista que los cristianos creen que Dios manda terremotos y huracanes. No pierda de vista esto. Jesús está dormido. Lo lógico es que él se hubiera parado y que dijera: tranquilos, ese es mi Padre que nos está dando un aviso. ¿O qué otra cosa pudo haber dicho? Tranquilos, no se preocupen, Dios aprieta pero no ahorca. ¿O qué se te ocurre? ¿Qué otra tontería se te ocurre? Que Jesús dijera: es su santa soberana voluntad. No, resulta que dice el versículo 39. Y levantándose, mira, reprendió al viento. Tú no vas a reprender al Padre. Si eso lo está mandando Dios, tú no vas a reprender eso. Tú le dirías: Señor, esa es tu voluntad, que arrecie el viento. Como cuando gente va a nuestras cruzadas de milagros, llegan enfermos, y yo les digo, con todo respeto, el respetuoso me dice, les digo: si usted cree que Dios le tiene enfermo, entonces ¿a qué vino? A que yo le ayude a salir de esa enfermedad. Mejor pídale a Dios otra dosis. En otras palabras, los animo, los motivo, los estremezco para que entiendan que Dios no los tiene así, y que si están yendo a una cruzada de milagros a que alguien les quite la enfermedad, es porque tienen que entender que Dios no se las mandó. De la misma manera, el huracán no podía ser reprendido por Cristo, a no ser que fuera del diablo, porque para esto apareció Jesucristo, y tú también, para deshacer las obras del diablo. Así que le dijo al mar: cállate, enmudece, y le obedeció, y se hizo grande bonanza. En ningún modo es correcto pensar que Dios manda estas cosas que son desórdenes de la naturaleza. Y también sabemos que el hombre ha sido muy culpable de tsunamis y de terremotos. Se sabe que el hombre ha provocado gran parte de estas cosas, pero no es Dios. Siguiente concepto equivocado. ¿Dónde vamos? ¿Qué número? Fíjate, los estás contando. Bien. 10. Que Dios se mueve por la necesidad. ¿Qué dice usted? Haga de cuenta que esto es un examen de los redimidos. Que Dios se mueve por la necesidad. Entonces, Dios está viendo que tú necesitas, como dijo un borrachito hace muchos años,
que nos pidió dinero. Pues esa gente abunda desde hace años. Yo tenía, ¿qué será? Unos 16, 17 años. Y pues no tuvimos para darle, pues, porque si te pones a darles a todos, pues entonces pagarías unos 1,000 pesos diarios andando en la calle, ¿sí o no? Entonces estarías trabajando para ellos, etcétera. Y no digo que no hay que dar, el caso es que esa vez no le dimos a esta persona y empezó a llorar. Empezó a llorar, nunca había visto uno llorando. Digo, no, es que no traigo, y empezó. Y de repente dijo, tengo necesidad. Empezó a llorar, a querer estremecernos para que viéramos su necesidad. O sea, la gente cree que todo mundo tiene que ver su necesidad, especialmente Dios. Mira cómo estoy, que no ves que me falta todo. Entonces por eso se enojan con Dios, por eso le agarran resentimiento a Dios, por eso odian a Dios, porque sencillamente no lo conocen. No lo conocen, no entienden, nunca nadie les ha enseñado un domingo a estas horas. Nadie les ha enseñado que Dios, y eso lo tienen que oír los cristianos, los católicos de cualquier religión, la mayoría de la gente cree que Dios se va a mover por la necesidad. Por eso dicen, y que, a ver, ¿dónde estaba Dios ahí con los niños de África, allá, Somalia, se están muriendo? ¿Qué no ve la necesidad? Dios no se mueve por la necesidad de nadie. Escucha bien, si tú crees que Dios se mueve por tu necesidad o por la necesidad del mundo, si así fuera, Dios ya tuviera un paraíso aquí si se moviera por la necesidad. Porque Él nomás, es cuestión de un vistazo nomás. Ay, no, qué bárbaro, pobrecito, no, ya. Curados, libres. No, mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. ¡Aleluya! Yo sé que esto duele, pero apláudale al Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo el que le crea a Él recibe sus beneficios de Él. Hermano, escuche, a veces creemos que el mundano nada más actúa de esa manera, de que por su necesidad. No, a veces es como una tentación que está todos los días ahí, de creer hasta nosotros. Una tentación de llegar a creer que no ve Dios. Para serte honesto, yo era uno de esos rebeldes. Hace muchos años, no me mires así. Veo a la gente cuando, ¿qué pasó? Hace muchos años, ya te dije, yo fui ateo una semana. Era ateo, gracias a Dios. Y con estos calores de Hermosillo, y yo era uno, fíjate, de los que iba en la calle, así esos calorones, y eso que ha aumentado el calor. Y yo era uno de los que, pues como iba a pie y no tenía carro, ni con aire acondicionado, no sabía lo que eran esas cosas. Y entonces el solazo a todo lo que daba, y yo, de veras, yo me enojaba con Dios. Y con quien yo fuera así, yo volteaba y le decía, la neta, ¿qué Dios no verá que uno se está quemando aquí? ¿Qué rollo? O sea, yo de verdad yo así razonaba, ¿qué no ve que me estoy quemando? Y el que no veía era yo no veía la Biblia, yo no tenía revelación, yo no lo conocía, no le conocía. Estaba pereciendo por falta de conocimiento. Lo único que la gente necesita es conocer a Dios. A ver, ¿cómo operas tú, Dios? Y Dios te dice, por la fe. Por la fe. ¿Y qué tengo que hacer para crecer en fe? Oye la palabra. Ok, ¿qué tanto la oigo? Pues la fe es por el estar oyendo. Ok. ¿Y qué pasa si crezco en fe? Vas a vivir por tu propia fe. Ok. Y sin mi fe, morirás. Tremendo. Se antoja un video así, ¿no? Tumbaburros así para que agarren la onda todos ya. No, pues ahora que entiendo que es la fe, pues ya escuchas enseñanzas y te enfocas a oír palabras, escudriñar la palabra, confesarla. Digo, no hemos llegado nadie a la perfección en la carne, pero estamos ahí.
y hemos visto la diferencia. Ahora sabemos lo que es traer un carro y con aire acondicionado. Me acuerdo un día mi Karencita, mi niña, voy a tener que usar de ejemplo, sorry. No me cachetees al final. No, ella no hace eso. Pero un día traía un carro yo hace años, ¿no? Y no traía aire acondicionado. Y mi niña me venía diciendo, papi, ya arregla eso. O sea, sí que se está impacientando, o sea. Y yo, sí, ya mi niña, ¿verdad? Es que ya estoy agarrando por ahí otro carro no, papi, al otro día, ¿no? Porque pues, lo llevaba todos los días a la escuela. ¿Y qué onda con lo que dijiste del carro? No, ya ando en eso. Y de esas veces que se tarda la manifestación. ¿Has oído a alguien así? Hermano, le das gracias a Dios que hemos ido de gloria en gloria. Tú también vas de gloria en gloria. Hasta que un día, ¿qué crees que me hizo mi cara? Y dijo, bajan, ya, bájame de aquí. Mi niña, le dije yo, para tal fecha se va a manifestar ese carro, le dije, porque voy a conseguir un carro y con aire, mira. Y mi niña me contó los días y todo. Llegó el día y no se manifestaba. ¡Bajan! Tremendo los chamacos. ¿Por qué te dije esto? Porque Dios no se mueve por la necesidad. Te soy honesto. Yo me bajé del carro, esto ya se los platiqué una vez. Mis discípulos de años saben que yo de veras me bajé del carro porque mi niña pues no le concedí su aire. Y me acuerdo que ya que la dejé en la escuela y todo, me fui y me estacioné en una gasolinera. En serio, me bajé haciendo pucheros. Así. Les soy honesto, todavía no me caía bien esta revelación de que Dios no se mueve por la necesidad. Porque yo decía, no quería blasfemar, me decía, porque pasa por tu mente que no soy tu siervo. Perdóname, Señor, que no dices que soy tu apóstol. Sí, la tendencia es, te sirvo, ¿qué no ves? Y la verdad que estaba en una lucha y obviamente no se lo dije, pero nomás con mis pucheros le dije todo. Sabes que tú tienes que convencer a tu alma, a tu mente, a tu cuerpo, a tus cabellos de que Dios no se va a mover porque tú necesitas un carro. Y es cuando yo empecé a aprender que en los momentos más cruciales de mi vida tenía que dar más, estirar más. Y fue cuando regalé mi carro. Ahorita he regalado más de 40 carros, ya perdí la cuenta. Te dije 40 hace 3 años. He regalado un montón de carros porque ya aprendí, entiéndelo. Pero en el momento más difícil de mi vida, para que se le quite al diablo, voy a dar el único que tenía, el único, porque la gente da cuando ya tiene otro. No, yo aprendí a dar cuando me quedaba sin nada. Por eso se ha manifestado el poder de Dios en mi vida. Y lo que hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Yo tuve que aprender a que Dios no se mueve por mis pucheros, ni por mi necesidad. Y no significa que Dios sea inmisericordia. ¿Cuántos saben que Dios le duele tanto cuando alguien se va al infierno? A ver, dime, ¿por qué no los detiene? Porque Él no se mueve por la necesidad, a no ser que ese individuo abra su boca y diga, Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Y cuando esa persona crea y confiese, se salva. Así que, hermano, quítate ese concepto equivocado, tú que estás haciendo pucheros también. De veras. Te quedarás haciendo pucheros, los niños de África seguirán con hambre, en Somalia también. A no ser, todos digan, a no ser que ¿qué? A no ser que alguien le crea a Dios, y creerle a Dios es operar en sus principios.
¿Cuántos vinieron a una enseñanza que les compartí recientemente, que es qué hacer en medio de las pruebas? O algo así. En medio de las pruebas, los problemas. ¿Qué dije? ¿Pruebas o problemas? Creo que fueron pruebas. Y una de las cosas que hay que hacer es que seas más generoso, ¿sí o no? ¿O ya se te olvidó esa? Es verdad que es desafiante eso. ¿Cómo voy a ser generoso cuando es cuando más mal me está yendo? Precisamente es cuando más debes creerle a Dios en todas las áreas de tu vida. Y tú vas a ver la diferencia. Vas a pasar de la necesidad a creerle a Dios. Dios no se mueve por la necesidad. Vamos a Mateo 6:32 rápidamente. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. A ver, diga, el Padre sabe. ¿El Padre qué es lo que sabe? Sabe que tienes necesidad de estas cosas. Y como ya te enseñé alguna vez en la vida, que el Padre sepa no significa que algo va a suceder. Él sabe. Te aseguro que también sabe que mañana van a asaltar un banco en Colombia. ¿Lo sabrá? Que Dios sepa no significa nada. Pero sí significa, cuando tú ejerces fe, algo va a cambiar en ti. Habacuc 2:4 lo dice muy claro. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero vamos a decir esto, por favor. El justo, por su fe, vivirá. Ahí no dice por la fe, dice por su fe. Todos digan, el justo, por su fe. ¿Qué quiere decir la frase por su fe? Por tu propia fe. Confiésalo, yo voy a vivir por mi propia fe. Amén. Vamos al número 11. Esto le va a interesar mucho a los solteros. Un paradigma equivocado, un concepto erróneo de Dios. Ya llevamos varios, los primeros pues como que ya los has oído muchos, pero mira la gente cree que Dios determina tu pareja. Cristianos por lo menos. ¿Has oído a alguien? Me estaba contando mi mamá algo que yo no sabía. Mi mamá me contó cómo ella era una crédula total cuando recibió a Cristo. Entonces, como ya te he platicado, pues el evangelio ahí llegó al rancho donde ella vivía y se hacían cultos ahí en una casa, como una célula pues. Y entonces había un pastor encargado y ella ahí era como la dueña de la casa, pues mi abuelo era el que ponía la casa. Y ahí se hacían los cultos. Y el caso es que a través del tiempo ahí llegó de repente un hombre. Y de esos, y por eso tienes que tener cuidado, hermano. Qué bueno que estoy tocando ese punto número 11. Llegó un hombre y ahí bajo el mover del espíritu y que hablando lenguas y que esto y que el otro, que luego hablan lenguas. A mí tú puedes hablar lenguas, tirarte de cabeza, lo que sea, pero si está en contra de la palabra te paro. O sea, solo vas a mover a los niños, a mí no. Gente convence que habla lenguas y gloria a Dios, aleluya, arriba la hachatera, la babacanda, dice Dios que tú eres para mí. Ibro rebro cotera la babashaira braca, dice el Señor que me des tu carro. Los terrenos no hablan. Disfrazados de espiritualidad. Así que este hombre, ¿qué crees? Va con mi madre, que hoy es mi madre, no hubiera nacido yo, fíjate qué tremendo. Entonces le dice el Señor que tú eres para mí. Y mamá, pues sí, dice el Señor. Nunca lo había visto en su vida, no le gustaba el tipo, no lo conocía, nada, pero ¿dijo quién? Dijo el Señor. Como dijo el Señor, pues mi mamá toda nerviosa ahí, hasta habló con sus papás, o sea, mis abuelos, que en paz descansen. Y habló con mis abuelos y pues es que ya me voy a casar. ¿Cómo, mija? Pero sí, ay, por eso no quería que te hicieras hermana. Y mi mamá, sí, pues es que llegó un hombre y pues dice que Dios dijo. Total que ya fueron con el pastor y me dice mi mamá, hasta la fecha, no entiende cómo ese pastor tan respetado, era un pastor muy respetado, dijo, amén, pues si Dios dice, adelante, es suya. ¿Quién le dijo que tenía el ministerio de entregar mujeres? Como si fuera el papá, es suya. Así que por poco y se hace ahí una boda
sin que mi madre quisiera. ¿Por qué? Porque se creía, era una creencia errónea que causó mucho daño. Eran falsas espiritualidades. Dios tiene una mujer para ti, Dios tiene un hombre para ti. No tiene a nadie para ti. Te dio libre albedrío para que escojas entre el uno y el otro, y sobre todo un buen cerebro, porque luego ya se casó, ya se fregó. Tremendo. Y lo tenemos al otro cantante que no recuerdo su nombre, que también dio su testimonio de cómo pues se tuvo que divorciar de la mujer y dio su testimonio. Pues es un cantante muy conocido, lo entrevistaron, le dijo la verdad de las cosas. Voy a ser honesto y me duele decirlo, pero la verdad yo no me casé enamorado, dijo. Yo me casé porque toda la gente espiritual que me rodeaba me dijo, ella es. Yo casi le decía, ¿y tú por bruto? Entonces la gente se deja llevar por supuestas mujeres u hombres que Dios tiene para su vida. Dios no, escúchalo, se va a oír radical, pero ya es hora que madures. Dios no tiene a nadie para ti. Ya, tómate rollo, no tiene a nadie. Solo te tiene a ti con un cerebro y con un libre albedrío. Pero a algo también muy importante que no debo dejar pasar, te tiene con la guianza del Espíritu Santo. Eso sí, una cosa es que mi madre te guíe, te va guiando, y sobre todo si tú le preguntas, ¿qué onda, la Juana o la Chana? ¿El Miguel o el Manuel? Mamá da su opinión, pero jamás mamá, Espíritu Santo, determina nada. Totalmente te deja que tú escojas. Es un paradigma que tienes que derribar. Y es hora que hay gente que nunca, no se ha casado. Declaro que aquí no hay ni uno de esos. No se ha casado porque están esperando que llegue. ¿Por qué? Porque Dios me lo va a mandar. Nomás debo notificarle que pudiera llegar o pudiera no llegar, pero no hay una promesa que diga llegará. O sea, nosotros nos basamos en promesas, amén. ¿Habrá una promesa que dice llegará? No. Puede llegar, puede no llegar, pueden pasar los años y tú decir, Señor, me fallaste, y Dios te va a decir, nunca te fallé porque nunca te prometí eso. Entonces, déjame darle algunos versículos para ayudarle en esta área tan importante. Por ejemplo, en Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió. ¿Quién es ese hombre? Adán. ¿Qué dijo? La mujer que me diste. La Biblia de las Américas creo que dice, si mal no recuerdo, la mujer que tú me diste por compañera. Entonces de ahí se agarran, Dios te da una mujer por compañera. Hermano, eso lo dijo Adán porque no tenía opción. O sea, ¿alguien comprende? Le puso solo una. Por eso dijo, la mujer que tú me diste. Fuera de Adán nadie puede decir eso. Privilegio exclusivo de don Adán. Pero si te vas a Génesis 24:2, ¿qué dice Génesis 24:2? Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. O sea que en ese tiempo se usaba que los papás determinaban las esposas de sus hijos. Hoy no estamos en esa cultura, entiéndalo. ¿Conoces algún papá que anda determinando con quién se case la hija o el hijo? En Cristo ya no hay judío ni griego. Versículo 4. Sino que irás a mi tierra, dijo Abraham, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Claro, era la costumbre judía. Versículo 7. Génesis 24:7. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra.
Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Alguien pudiera decir, ahí está, el ángel de Jehová va guiando, sí, y va guiando lo que usted quiera, pero nunca determinando, y lo voy a demostrar, nunca determina Dios tu pareja. Mira el versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, mira, todos digan libre albedrío. O sea, Rebeca pudo haber dicho no, si la mujer no quisiere venir en pos de ti, será libre de este mi juramento. O sea que dependía de que la persona quisiera. Hermano, tú no te vas a casar, estoy cerrando en este punto, te puedo librar tu vida, escúchame. No te vas a casar con el que alguien dijo que te cases. Así venga hablando lenguas, remolineando. Tú nomás le dices, qué curioso, pero a mí no me lo ha dicho el Señor. Sea amable, por favor. Aprende amablemente mandar a la porra a algunos. Es interesante, pero a mí no me ha hablado Dios de esa manera. Y listo. Dios no determina parejas, tú las determinas. Y tan es así que cuando la gente las determina, es más fácil decir que Dios te la dio para después reclamar la mujer que tú me diste, el hombre que tú me diste, y Dios contesta, el que tú agarraste. Bueno, ¿por quién somos guiados? Romanos 8:14, vamos ahí. Porque todos los que son guiados, ¿por quién somos guiados? ¿Por la profecía? Así dice el Señor, que fulana te pertenece. No somos guiados por profecías. Somos guiados ¿por qué dice? Por el Espíritu de Dios. Ahora, no dije que una profecía no puede confirmar lo que el Espíritu te está diciendo. Porque también sucede que si el Espíritu te está guiando, no determinando, guiando a una dirección, a una elección, puede llegar un profeta que sí es de Dios y decir, el Señor dice así, pero si te lo confirmó a ti, tú dices, perfecto, claro que sí. ¿No te dijo la fecha de la boda? Cuando el Espíritu a ti te está hablando, ¿alguien comprende? Si el profeta no concuerda con lo que el Espíritu te ha estado diciendo, es tan importante ser guiado por el Espíritu Santo. Número 12. La gente cree, ya estoy casi cerrando, que Dios manda a la gente al infierno. ¿Usted qué dice? ¿Nunca ha tocado a la puerta de tu casa un falso testigo de Jehová? Tú les abres, vienen normalmente dos, y entonces te empiezan a abordar de X tema. Uno de los temas favoritos de ellos es que el infierno no existe, que la historia del rico y Lázaro era una parábola, y empiezan a sacar sus argumentos para negar la existencia real del Hades como un lugar de tormento. El argumento que te dan ellos es, Dios no puede ser tan malo para mandar a la gente al infierno. Si tú eres un corderito, vas a decir, pues sí es cierto, ¿no? Si eres un iluminado, instruido, estudiante, instruible, que empieza a conocer a Dios a través de su palabra, tú le dices, ¿y quién dijo que Dios los mandó al infierno? Dios no puede ser tan malo para mandar a la gente al infierno. Y tú le dices, Dios jamás ha enviado a uno solo. Y es que tú tienes que aprender a derribar estos argumentos. Les informo, el infierno no es una creación divina. Dios no tiene un proyecto de dañar absolutamente a nadie. Quiero que veas, por ejemplo, en Lucas 12:5, que venga revelación ahí. Pero os enseñaré a quién debéis temer, dijo Cristo. Temed quiere decir hay que estar alertas. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, ¿a quién te huele que sea ese? ¿Te da la impresión de que sea quién? El diablo. Él es el que quita la vida. Me dice amén. Hay que temer, o sea, estar alerta, no que le tengas miedo. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, mira, tiene poder de ¿qué? De echar en el infierno. El diablo
es el que echa al infierno. El diablo es el que atormenta. ¿Por qué te doy pasajes tan poderosos como esto? Porque yo he oído maestros desde los púlpitos decir que ese pasaje se refiere ¿a quién crees? A Dios. Ellos enseñan, a ver qué te parece, ellos enseñan que ahí se refiere a Dios. Os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de que te quitó la vida, o sea, Dios te mató, después te echa al infierno. Y dicen los cristianos, amén, tengo temor de Dios, porque aparte que me mata, me puede echar al infierno. No está hablando de Dios, sino que tengas cuidado con el que sí lo puede hacer, que es Satanás. Pues Dios no manda a nadie al infierno. Luego si te vas a Eclesiastés 18, vemos algo que tal vez no habías considerado, tal vez. Y dice aquí que el que hiciere hoyo caerá en él. De acuerdo al Salmo 88, el hoyo se refiere al infierno. El que hiciere hoyo va a caer en él. El propio diablo que hizo el infierno para atormentar su gente va a caer finalmente él en su propio hoyo. Él va a ser lanzado. Y luego también en Juan capítulo 3 versículo 17, unas palabras que nos dejan bien claro que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Alguien diga amén. ¿Para qué lo envió? Para que el mundo sea salvo por él. Es que no envió Dios a Cristo para echar a unos al infierno y a otros no. La gente se va sola. Mira el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como no ha creído, mira el 19, te van a explicar en qué consiste la condenación. Y esta es la condenación. No dice, la condenación consiste en que Dios manda a la gente al infierno. No, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿ves la responsabilidad del hombre? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que es decisión del hombre su destino final. Tú, por ejemplo, has decidido, tu destino final es el cielo y luego eternalmente en la tierra. ¿Cuántos saben que estaremos en el cielo únicamente 7 años? Volveremos y reinaremos, diga conmigo, por los siglos de los siglos en este planeta Tierra. ¿Lo cree conmigo? Voy a concluir con este punto que me parece muy muy bueno. Tal vez después hablaremos mucho más. De verdad que es una lista interminable de cosas que no solo el cristianismo, sino la sociedad en general, ellos las tienen como un hecho, y eso ha sido el estorbo principal para que no actúen, para que estén pasivos, porque todos esperan que Dios lo haga. Y quiero hablarte de este punto número 13, que tal vez lo relacione con otros aquí. Ellos creen que Dios determina los avivamientos. Todos digan esa palabra fuerte, avivamientos. A los que vinieron al cuarentónomo, no sé a quién le tocó el regalo de un libro de avivamientos. Levante la mano si a alguien le tocó un libro grandote. Bueno, compré unos 2 libros que se llaman Los Generales de Dios. ¿O será de los que se nos quedaron? Que sobraron algunos regalos. El caso es que en esos libros viene la historia de grandes avivamientos que ha habido en el mundo entero. Y normalmente se cree que son moveres, sazones de Dios. Y en Redimidos creo que una gran mayoría ya sabe que todo ya depende de nosotros. Por ejemplo, si tú te pones negligente, lento, incrédulo, se apaga el avivamiento. Pero si tú te pones creyente, diligente, empieza el avivamiento. O sea, es una mentira total. Ya casi oigo el grito de los cristianos, ¿pero qué? Es que ellos les han bombardeado, hermano, es un bombardeo. Los comprendo, es un bombardeo por aquí, por acá, por todos lados, de que todo depende de Dios. Si hay avivamiento en alguna parte del mundo, es que Dios sopló en su soberanía. Nada hace Dios que el hombre no lo provoque. En Hechos capítulo 2 llegó el Espíritu Santo de repente como un viento recio. Alguno de los alumbrados me dice qué estaban haciendo ellos para provocar ese mover del Espíritu.
¿Qué estaban haciendo? Alabando a Dios, dice el Evangelio de Lucas. ¿Qué más estaban haciendo? Unánimes. ¿Qué más? Juntos. O sea, hay requisitos. Y Redimidos es tierra de avivamiento. Ya nos impusimos a lo bueno, es lo que pasa. Pero tengo gente que ha venido de afuera y les he prestado mi púlpito, mi plataforma, han predicado y después me dicen, esta es tierra de avivamiento. La actitud de la gente, la forma como hablan, avivamiento, cuando gente pasa corriendo a ofrendar, ¿qué es eso? Avivamiento. Eso es avivamiento, eso no lo vas a ver en todos los lugares. Te dejo de tarea muchos lugares donde el momento de la ofrenda es el momento más triste. O sea, es triste porque, híjole, ya otra vez nos van a vacunar. Y pasan, ¿a poco crees que pasan todos y corriendo? No, uno que otro. Aquí pasa una gran mayoría y corriendo y alegres. Avivamiento. Avivamiento es que ya vamos en el punto número 13 y estás aquí. Después de otra enseñanza que te di de finanzas, hoy piché, ¿cómo es ese? Batí y hice todo. Me acuerdo cuando empecé Redimidos, así era, yo me aventaba todo. Avivamiento es que algunos se están yendo. Sí, algunos creen que se está pagando el avivamiento. Están locos, al contrario. Es uno de los mejores síntomas de avivamiento. Cuando empieza a haber disensiones, dices, perfecto, está escrito para que se queden los que son aprobados. Vámonos, es avivamiento. La forma como alabas es avivamiento. Tu pasión por la palabra es avivamiento. Estoy concluyendo con un punto importante que tenemos que recordar. Es un concepto erróneo que se tiene de Dios, que Dios provoca avivamientos. No, nosotros provocamos la lluvia. Hágale así: evaporación, condensación, precipitación. Esa es la lluvia, ¿sí o no? Se provocó desde abajo. Entonces déjame darte unos versículos ahí importantes. Dice aquí, por ejemplo, en Ezequiel 37:9, me gusta mucho. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Santo Dios, tú y yo hablándole al Espíritu Santo, profetízale. No dice profetízale a tu vecino. ¿A quién dice? Al Espíritu. Diga, yo le puedo profetizar al Espíritu. O sea, cuando le estás profetizando, ¿qué estás diciendo? Le estás diciendo lo que haga. Alguien diga aleluya. O sea, le estás diciendo lo que haga. ¿Para dónde quieres que se conduzca tu vida, la congregación, tu ministerio? De ti depende. Y dile al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Levante su mano derecha, diga al Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Otra vez, ahí va el avivamiento. Diga, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ok, ¿qué va a pasar si el Espíritu, y si va a llegar porque si lo creíste, empieza a soplar sobre esos muertos y empiezan a vivir? ¿Qué vas a decir? ¿A Dios le plació hacer eso? No, tú lo provocaste. Cuando tú lo invocaste, cuando tú lo dijiste, cuando tú le diste órdenes. Así es otro paradigma que ya no me quedó tiempo. Que si Dios depende, dicen los cristianos, Dios no depende del hombre. Que si no depende del hombre, Dios, y no tuve tiempo de explicar eso, Dios depende de sus criaturas. No hará nada Jehová sin antes consultarlo con sus profetas. Dice el profeta Amós, aleluya. Moisés, déjame Moisés, dame permiso de airarme. Y Moisés, no. Y dice el Salmo 105, de no haberse interpuesto Moisés,
Dios dependiendo del hombre. Dicen los cristianos, Él es Dios, va a llegar y va a patear a Moisés. Tú te quitas, lacra, cucaracha, yo soy Dios, me los echo. Dios pidiéndole permiso a Moisés, déjame, dame chance que me aire. Moisés dijo, no te doy chance. Y no hizo nada. Tremendo. Y llega Pablo y dice, ¿quién instruirá a Dios? ¿Quién le instruirá? ¿Qué es instruirlo? Sopla por aquí, sopla por allá, quebrándose, vete para allá, vete para acá, haz acá. ¿Quién le instruirá? ¿Quién le dirá lo que haga? Rompa paradigmas equivocados. El avivamiento depende de ti, depende de la iglesia. Aleluya. Dios no hará nada que tú no le permitas hacer, nada que tú no hagas. Sol, detente sol en Gabaón, detente. Dice la Biblia, ese día Dios, así dice la Biblia, Dios ese día obedeció la voz de un hombre. ¿A quién enviaré? Dice Isaías 6. ¿Y quién irá por nosotros? Es que nosotros no podemos ir. ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Dios, dependiendo de ti, necesita Él que alguien vaya. No, Él es Dios, Él va a evangelizar al mundo, que le haga así ya, todos salvos. No, depende de ti, quiere que la iglesia lo haga. El avivamiento depende de cuando tú captes una revelación de que depende de ti. Sabes, esta iglesia ya está avivada, sin embargo necesitamos más avivamiento, y se va a multiplicar en nuestras vidas. Segunda Timoteo 1:6. Alguien diga aleluya. Yo te voy a dar un consejo, es el mismo de Pablo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La vez que te impuse las manos, recibiste muchos dones, ya están en ti, ya están dentro de ti. Avívate. Dile a dos personas, vamos a avivarnos. Que sean tres personas, vamos a avivarnos. Póngase de pie, por favor. ¿A cuánto les gusta conocer al Dios que tenemos? Tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios sanador. Tenemos un Dios prosperador. Tenemos un Dios alegre. ¿Sabes que ese es uno de los paradigmas típicos de la gente de afuera, que tiene un Dios formal, un Dios serio? Alguno que conoce la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo mayor se enmuló, porque literalmente se enmuló, porque papá recibió con una muy buena actitud al hijo pródigo, que había malgastado su vida, su dinero, su herencia. ¿Y qué es lo que oyó cuando iba acercándose a la casa del padre? Dice que oyó la música y las danzas en la casa del padre. Ese es el carácter de Dios que muchos no conocen. Dios, ¿sabes que Dios es un Dios fiestero? Dice al pueblo de Israel, Él les dio la orden a ellos: me celebrarán 3 fiestas al año. Normalmente tú es una fiesta al año, ¿verdad que sí? Tu cumpleaños. Y Dios dice, yo quiero 3. A lo mejor por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, yo no sé, pero quería 3 fiestas. Dios es un Dios fiestero, alegre, bromista. Dice Sara, Dios me ha hecho reír. Y sabes, infinidad de cosas que tú y yo hemos aprendido y estamos a punto de aprender. Yo quiero conocer más a ese Dios. Cuando conoces a Dios, entonces empieza a manifestarse en tu vida muchas cosas.
Levanta tus manos. Porque dentro de las cosas que hablé y otras que Dios te va a revelar, vas a tomar, como se dice vulgarmente, cartas en el asunto. O sea, vas a tomar decisiones, vas a decir, así está la cosa, ok. O sea que depende de mí, exactamente. Y Dios no se va a molestar contigo. Él no es formal, no es un Dios serio, severo. Él es bromista. No significa que no tenga seriedad en lo que hace, pero no es ese viejito regañón amargado de que, ay, me equivoqué. No, te equivocaste, Señor, vuélvelo a intentar. Vámonos, recio. Levanta tus manos en señal de victoria y dale gracias a Dios, dale gracias al Padre. Lléname este auditorio de gratitud. Gracias, papá. Abba, Padre. Dile, qué hermoso es conocerte. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Tú que te identificaste con alguno de estos puntos, por ejemplo el de la necesidad. No importa qué necesidad estés pasando, y no importa, no significa que no nos interese, sino que cualquiera que sea esa necesidad, si tú le añades a eso fe, si tú le crees a Dios, todo te va a ser posible. Muy pronto tendrás ese carro con aire para tu hija, como sucedió conmigo. Muy pronto tendrás todo lo que estés requiriendo, porque Dios se va a acordar de tus ofrendas. Porque hoy aprendimos que la multiplicación está en la ofrenda. Y en el día de la aflicción Dios se va a acordar, y se está acordando ahora. Tú necesitas un milagro, pero no porque lo necesites, eso va a cambiar, no, sino que tú le estás creyendo a Dios ahora. Esfuérzate, vuelve a levantar tus manos, esfuérzate, te dice el Señor. Sé valiente, no temas, no desmayes. Estás en tierra de avivamiento. Todo va a depender ya de ti a partir de este momento. Y le vas a dar tantas gracias a Dios de haberlo conocido. Señor, gracias porque te revelaste a nuestras vidas. Si no hubiera sido por ti, ya hubiéramos perecido, Señor. Ahora dale gracias por lo que ya viene, por adelantado, dale gracias. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Pide a los músicos que pasen, por favor. Dígale a dos personas: el gozo del Señor es tu fuerza. Dile: alégrate en el Dios de nuestra salvación. Abrace a unas 2, 3 personas, dele la mejor sonrisa. ¿Cuántos están alegres por conocer a este Dios? Si alguno se gloría, gloríese en que conoce al Señor. Dele fuerte el aplauso con alegría. Y nos vamos a despedir bien alegres. ¿Cuántos tienen un Dios alegre? Da tu mejor grito de júbilo. Aleluya. Todos aplaudiendo. Sí, mi Dios. 3, 4. Aleluya. Este gozo no va a parar. Este gozo no va a parar.
gozo no va a parar. Este gozo no va a parar, porque está dentro de mi corazón. ¡Hey! Bailando. Sí. Aleluya. Fuego. El fuego cae, cae, los males y los creyentes. El fuego cae, cae, y los creyentes. El fuego cae, cae, los males salen, salen. Arriba. El fuego cae, cae, y los creyentes alaban al Señor. Aplaudiendo. Y ahora quiero escuchar tu mejor grito de júbilo. ¡Hey! Aleluya. A ver, con su sonrisa de fe. Oh. Fuego. El fuego cae, cae, los males y los creyentes. El fuego cae, cae, los males y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen. Arriba. El fuego cae, cae, los males salen, salen. Yo quiero oír la voz de los redimidos. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. ¿cómo hizo ese fuego? El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. el fuego cae, cae. Los males salen, y los Y ahora brincando. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen. Fuego. El fuego cae, cae, los males salen, salen. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Muchísimas gracias por haber venido, mis hermanos. Nos vemos el martes y el miércoles. Muchas gracias. Dios los bendice. Esta fue otra enseñanza del apóstol Jonathan Mesa. Si usted desea contactarse con este ministerio, ingrese a las direcciones de internet que aparecen en pantalla o comuníquese al celular 6621-960067 en Hermosillo, Sonora, México. Gracias por su atención.